Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Ya, mi querido, disculpanos la demora, bueno, pero tenemos algunos minutos para el cosechando el día de hoy. Será la capital del mundo que hace unos minutos me encontré en la puerta de mi casa con unos señores rusos intentando saber cómo llegar a Punta del Este. No te puedo creer, Sí. y están ahí, Sí. están casi. Están acá a la vuelta, sí. Claro. Bueno, hace pocos días el fiscal Eduardo Subía relataba en declaraciones radiales que en su juventud, mientras vivía en Francia y con hambre, había robado 7 latas de sardinas. Desde entonces, reconoció, es más benévolo con los ladrones de lata de sardinas. Esa frase de Subía pasó bastante desapercibida, sin embargo, parece ser reveladora de una situación social muy frecuente. ¿Con qué autoridad voy a criticar a alguien cuando hizo lo mismo? Porque en honor a la verdad. ¿Quién no se quedó con el vuelto cuando hacía los mandados? ¿Quién no robó un chocolate? ¿Quién no se llevó algo de su oficina aunque más no sea una engrampadora? ¿Quién no fue al Chuy a bagallar alimentos o cosas que no podía comprar acá? ¿Quién no compró algo en un free shop? ¿Quién no trabajó en negro alguna vez en su vida? ¿Quién no compró algo sin facturas? ¿Quién no le pidió un favor a algún político? ¿Quién no pidió un trabajito para el Estado para sus hijos? En el Estado para sus hijos, debí decir. ¿Quién no pidió que le quitaran una multa? Estoy absolutamente seguro que por lo menos 2 o 3 cosas de estas, todos las hicimos alguna vez en nuestra vida, y más. Algunos seguramente las hicieron todas. Entonces, si todos hicimos algo incorrecto, ¿con qué autoridad íbamos a criticar a otros? Claro, hoy tenemos otra percepción social sobre estos hechos, y aunque a muchos les rechine, esa percepción creció gracias al periodismo y a muchísimas personas que aún corriendo riesgos han sido fuentes excepcionales. Pero hay asuntos más graves, mirá. Por ejemplo, el golpe de Estado se dio con mucho respaldo ciudadano, sería necio no reconocerlo, porque los que combatieron la dictadura seguramente no pasaron de algunas decenas de miles. Pero hoy parecería que todos fueron luchadores antidictatoriales y que entonces nadie trabajó en el Estado. Cuando recuperamos la democracia, colorados y blancos no solo no sancionaron a los golpistas, sino que los llevaron en sus listas, los promovieron a cargo de relevancias, y entonces así hubo legisladores, ministros e intendentes. Los legitimaron ante la opinión pública. Tampoco se juzgó a la mayoría de los responsables del terrorismo de Estado. En 1973, los golpistas se justificaban en un sistema corrupto y se presentaban como luchadores contra la corrupción. Los comunicados 4 y 7 tienen varias referencias al respecto. Fue un exitoso fracaso porque los militares terminaron tan corrompidos como los que decían combatir. La democracia llegó llena de expectativas que poco a poco fueron fracasando. Y en estos 33 años hemos visto de todos: mercachifles y vendedores de estampitas, contrabandistas de frontera y de ciudad, varias bibliotecas para entender un mismo asunto, quienes atendieron más su negocio que el de todos, y también hemos visto buenas personas que lucharon todo lo que pudieron para no ser tragados por el sistema, lamentablemente igualados por quienes buscaban protegerse en la multitud. Hace algunos años, cuando era acusado de coimero, Daniel Cambón se explicaba así: ¿quién no compró bombones de contrabando en el Chuy? Sublime, porque él pretendía que todos creyéramos que era lo mismo pedir $2 millones para adjudicar un banco que comprar garoto de bagallo. Los años nos trajeron a corruptos de toda la haya y de todos los partidos. Pero así como cometimos actos censurables, como apoyamos la dictadura, como también robamos nuestras 7 latas de sardina, la corrupción se percibe según el grado de simpatía o cercanía que se tenga con los acusados. Esto ha generado un lamentable debate público sobre quién es más o menos corrupto. Pero hay algo peor, que es la generalización. Ahora son todos corruptos. Finalmente triunfó la doctrina Cambón. Sin embargo, a pesar de todo, no hay más corrupción que antes. Ocurre que la gente se da cuenta y la castiga mucho más. Su aceptación social ha caído en picada. De hecho, como lo señalábamos, la gente se había acomodado a la corrupción, ya sea porque era parte, porque no tenía suficiente información para conocer de su existencia, o porque no tenían modo para enfrentar un fenómeno que sabían que existía, pero lo veían como una fatalidad insuperable. Pero hoy sabemos que la corrupción ha destruido naciones enteras. Tenemos ejemplos muy cercanos. Sabemos además que no reconoce ninguna frontera ideológica. Hay muchos medios para enterarse. Hay organizaciones sociales para enfrentarlos. El experto Pascal Bonifaz escribía en La Vanguardia de España que la globalización, con el enorme aumento de la riqueza mundial, de hecho, generó más tentaciones. En este contexto, el acceso al poder puede ser la fuente de un enriquecimiento más importante que antes. Pero si la corrupción ha permitido que algunos líderes se hagan más ricos que sus predecesores, no hay muchos más líderes corruptos que antes. Y agrega: en la actualidad existe en todos los regímenes, cualquiera que sean sus formas, una opinión pública y una sociedad civil que muy a menudo protesta contra la corrupción. Incluso en países
donde la ciudadanía no elige directamente a sus líderes. Si el presidente de China, Xi Jinping, ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad, es porque es consciente de que esta es una preocupación para sus compatriotas. No temió por su reelección, porque sabía que necesitaba para el gobernar el país un grado de asentimiento de los chinos del que Mao Zedong podía prescindir en su tiempo. Los países emergentes, cuyos sistemas políticos difieren en gran medida, a menudo son los más susceptibles a estos movimientos debido a fenómenos comunes. Un crecimiento económico de hace varios años que se ha ralentizado, surgimiento de una nueva clase media que tiene los medios para conocer y ser escuchada, y en este sentido estados como la India, Brasil, China, México y Malasia tienen mucho en común más allá de sus diferencias políticas. Estas sociedades civiles se desarrollan en función de 3 criterios: el grado de desarrollo económico, la alfabetización y la historia particular de cada país que ha hecho reaccionar a las poblaciones de una manera concreta, decía Bonifaz. Lo que nos espera ahora propone nuevos desafíos a la gente. Si a este corrupto lo defiendo porque es de mi partido, todo lo que ocurrirá es el desprestigio de la organización política. Si la tendencia sigue siendo igualar a todos sin distinguir a los verdaderamente corruptos, el futuro será de los oportunistas, de los que en medio del descrédito generalizado verán una oportunidad para hacerse el gobierno aunque no tengan nada para proponer. Ninguna de las dos cosas serán buenas para la democracia, ni la ausencia de partidos, ni la de dirigentes políticos que puedan conducir los destinos comunes. Hay que superar los mesianismos que tanto daño han hecho a nuestras sociedades. Hay que apelar a la responsabilidad colectiva. Si la sociedad no asume un papel protagónico y deja de ser un mero espectador comentarista, los corruptos y los corruptores tendrán el campo hecho orégano. Los ejemplos, en un sentido u otro, abundan. Solo hay que mirarlos. Tal cual, tal cual, tal cual. La verdad que es así, ¿no? Y a veces llama la atención, como hoy hacía referencia a este artículo viejo del 2005 de Lula, cómo va pasando el tiempo, porque es 2005, ¿no? Sí. Y seguimos hablando de los mismos temas, y hay gente que todavía se extraña, como si irrumpiera un tema nuevo, ¿no? Porque la memoria también es selectiva, Daniel, o sea, claro, hay cosas que la gente recuerda de 1992. Pero no recuerda la de 2005, porque claro, tienen más relación directa con sus propias simpatías. Tal cual, tal cual. Y otra cosa maravillosa que encontré en este artículo observado más abajo del 2005 de Lula, donde decía que iba a castigar a todos, y a los corruptores y a los corruptos, y pedía perdón y disculpas por lo que había hecho Dirceu 2005, decía, bueno, entre otras cosas, hay que tomar medidas drásticas para terminar con esto, para acabar con esto, hacía en referencia a la financiación de los partidos, y rememoraba también la década de los años 80, cuando Lula participaba en la fundación del PT, un partido, escuchen esto, que nació para moralizar la política brasileña y que ahora deberá pedir perdón al país. 2005. Antes de referirse a los asuntos de corrupción, ha hecho un repaso de su gestión y ha sostenido que su gobierno, y escuchen esto, 2005, a pesar de las dificultades, metió a Brasil en el camino del progreso y la justicia social. El mismo latiguillo. Pasaron 13 años y parece que esto les da pie para afanarse todo lo que quieran. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, pero, a ver, en México por estos días se informaba que en los últimos 2 meses han muerto casi 6.000 personas, 100 personas por día. 100 personas por día, como producto también de la corrupción, porque el Estado mexicano es un narcoestado, y esto nadie lo puede dudar. Está absolutamente infeccionado por el narcotráfico, como producto de la corrupción. Vos ves ahora, hace pocos días se incautaba la hacienda de un gobernador. Y vos mirabas lo que era la hacienda de ese tipo, y no puedes creer con todo lo que el tipo había robado. Claro. ¿Entendés? Claro. Y esto lleva años. Sí, sí. Esta construcción es añeja. No hay nada nuevo en este tema, solo que ahora se percibe más, se percibe con otra magnitud. El problema es cómo lo enfrentamos, porque la sociedad parece ser que ha entendido de otra manera este tema, ¿no? Es decir, que está más preocupada por el asunto. Claro. Entonces, es una buena oportunidad para que la sociedad tome un papel mucho más protagónico. Para no hacerlo de siempre, que es resetear el mismo tema una y otra vez. Porque esto que hablamos recién, de leer cosas de Lula con respecto a la corrupción, e incluso meter como excusa que dieron progreso al país y eso les habilita a robar, no sea una nueva excusa que se vuelva a esgrimir años después como si nunca se hubiera dicho. Sí, claro. Es un reseteo constante que lo único que hace es seguir fagocitando la corrupción, la existencia de corrupción. Acá no hay que hacer un reseteo, hay que observar la historia y terminar con el tema, o por lo menos ir en dirección A. Porque de otra manera lo que hacemos es esto, resetear, y la corrupción sigue campante. Carlitos, un abrazo, buen fin de. Un abrazo para ustedes, buen fin de semana para todos y nos encontramos el próximo lunes. Tal cual, dale, un abrazo, chau.
Rompecabezas. Versión XL. 10ª temporada.